Bueno mis patitos, si quieren aparecer en el próximo video, como todos los que están apareciendo aquí. Comenta para que salgas. Puedes comentar lo que quieras, ya sea si te gustó el avatar. ¿Qué personaje quieres para el próximo video? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? No sé lo que quieras, el chiste es que si quieres aparecer en el próximo video, como todos los que están apareciendo, comenta XD. Un saludo a todos los que están apareciendo en pantalla. Así es que bueno, vamos a empezar con este video, ya que se hará largo y no quiero eso XD, así es que los comentarios tal vez estén apareciendo en cámara rápida XD, pero bueno, comencemos con este video patitos. Guapos y guapas. ¿Qué pasa mis patitos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están el día de hoy? Y pues bueno, pues el día de hoy como ven estamos aquí en lo que sería en otro nuevo video para el canal. Y pues el día de hoy estamos aquí en lo que sería otro nuevo avatar totalmente gratis para ustedes. Y pues el día de hoy, como ya vieron en la miniatura y en el título, hoy vamos a hacer a lo que sería los guardianes de lo que sería del juego del calamar, que esta serie está bastante genial. Si no la han visto, la verdad se los recomiendo bastante que lo vean. Y está bastante genial esta serie, así es que pues el día de hoy les traigo lo que sería estos guardianes de lo que sería el juego del calamar. Así es que de verdad espero que les guste demasiado lo que sería estos guardianes. Y pues ya saben que como es gratis, obviamente no lo puedo hacer tan parecido, porque pues solamente me falta el simbolito en lo que sería la cara. Pero eso puede que sea con Robux, pero pues obviamente no vamos a utilizar lo que sería Robux en este avatar, solamente es gratis. Así es que es lo más parecido que pude hacer. Así es que de verdad espero que les guste demasiado este avatar. Y si es así, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos, que la verdad me apoyarían bastante. Y también me apoyarían bastante siguiéndome en mis redes sociales, que están abajo en la descripción del video, junto al grupo de Roblox y de Discord para que se unan. Y también recuerden que si son de celulares, tengo un video de cómo hacer estos avatares en celular. Así es que si son de celulares, vayan a ese video, véanlo y ya después regresan a lo que sería este tutorial y ya lo pueden hacer completamente. Así es que bueno, sin nada más que decir, ahora sí, empecemos con este tutorial y pues vayamos a la intro. Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar lo que sería con este tutorial. Así es que bueno, sigan mis pasos para que les quede igualito al resultado final. Así es que bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a la descripción, y ahí en la descripción les voy a dejar todo lo que vamos a utilizar en lo que sería este avatar. Así es que bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a lo que sería una página de Mediafire, que se los dejo en la descripción, que es lo que sería la Tashir. Así es que bueno, vamos a lo que sería la página, y pues este sería lo que sería la página de Mediafire, que aquí tan solo van a tener que descargar esta imagen, ya que es muy necesario para lo que sería la sudadera de lo que sería los guardianes de aquí del juego del calamar. Así es que es muy importante que se descarguen lo que sería esta imagen. Tan solo le van a dar al botoncito azul que dice descarga y se les empezará a descargar una imagen como la siguiente que van a ver a continuación. Y pues bueno, ya una vez que hayan descargado lo que sería la imagen, ya pueden cerrar lo que sería la página y volvemos a lo que sería aquí a Roblox. Así es que bueno, ya que estemos aquí en Roblox, tan solo vamos a ir a lo que sería el editor de avatares. Así es que bueno, pasemos al editor de avatares ya. Y pues bueno, ya estaríamos aquí en lo que sería en el editor de avatares. Así es que bueno, aquí tan solo lo que tenemos que hacer es quitarnos todo lo que tengamos puesto. Por ejemplo, en mi caso tengo el sombrero, el pantalón, el pico, etcétera. Así es que bueno, aquí tan solo lo que tenemos que hacer es ir a lo que sería personajes, y aquí en personajes vamos a ir a lo que sería comprados. Una vez que estemos aquí en lo que sería personajes y comprados, aquí tan solo vamos a buscar el paquete que se llama Roblox Boy, que este paquete es muy importante que lo tengan porque es muy necesario para lo que sería ahorita el avatar del juego del calamar. Así es que bueno, tan solo lo vamos a seleccionar y como ven se nos va a quitar todo y se nos pondrá todo default, así es que está bastante genial. Así es que bueno, pasemos al siguiente paso. Y pues bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponerle lo que sería la camisa y lo que sería el pantalón. Así es que bueno, no hay pantalón gratis que sea rojo y tampoco hay playera, así es que vamos a tener que hacer la casera. Así es que tan solo sigan mis pasos. Y pues bueno, aquí tan solo lo que vamos a hacer es ir a lo que sería cuerpo, y aquí en cuerpo vamos a ir a lo que sería tono de piel. Una vez que estemos aquí en lo que sería tono de piel, aquí tan solo vamos a bajar hasta abajo y vamos a encontrar una opción que dice avanzado. Tan solo le vamos a dar clic a donde dice avanzado y pues se nos abrirá un cuadro con todos estos colores
colores, que aquí es donde vamos a hacer nuestra sudadera y nuestros pantalones caseros, así es que tan solo siga mis pasos. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a lo que sería cabeza, y aquí en cabeza tan solo vamos a poner el color negro que está más o menos hasta el último y arriba de lo que sería el color blanco, así es que tan solo vamos a seleccionar este color negrito. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a lo que sería torso, y una vez que estemos aquí en torso vamos a ir a lo que sería al seleccionar este color rojo, que pues no encontré un color parecido a lo que sería los trajes del juego del calamar, que pues en lo que sería la serie es como medio rosita y todo eso, así es que no encontré un color parecido, pero encontré que este es el rojo, así es que pues este es el más parecido entre comillas, así es que nos vamos a seleccionar este color, y este mismo color nos lo vamos a seleccionar en lo que sería brazo izquierdo. Vamos a brazo izquierdo, seleccionamos este color, y ahora vamos a brazo derecho y seleccionamos este color, y pues así más o menos ya estaría nuestro personajito. Así es que bueno, ahora vamos a ir a lo que sería pierna izquierda, y aquí en pierna izquierda no vamos a seleccionar este color ya que se nos pondrá un short automáticamente, así es que aquí tan solo vamos a seleccionar el color rojo que está al ladito, que es un color más fuerte, pero es algo parecido, así es que no se preocupen. Y igual ponemos este mismo color en pierna derecha, así es que vamos a pierna derecha y ponemos este color, y ya cuando acabemos tan solo le vamos a dar a hecho, y así más o menos se vería nuestro personajito de lo que sería el juego del calamar. Ya tendríamos lo que sería la sudadera y lo que sería el short, así es que está bastante genial. Y pues bueno, ya cuando acabemos de hacerle la sudadera y el pantalón casero, ahora lo que vamos a hacer es modificarle la altura y la engordura o ponerlo flaquito, así es que aquí tan solo lo que vamos a hacer es ir a lo que sería cuerpo y vamos a ir a escalado. Una vez que estemos aquí en cuerpo y escalado, aquí tan solo pongan la configuración que voy a poner. En altura lo subimos hasta 5% y aquí en anchura los bajamos hasta el 85%, y pues así más o menos se vería nuestro personajito alto y flaco, así es que está bastante genial. Así es que bueno, sigamos con el siguiente paso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ponerle lo que sería la capucha o la gorra de lo que sería la sudadera más o menos, así es que bueno, vayamos para allá. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a lo que sería accesorios, y aquí en accesorios vamos a ir a lo que sería cabeza. Una vez que estemos aquí en accesorios y en cabeza, aquí tan solo vamos a buscar este gorro que se llama pelo terrenal, así es que este pelo estaba totalmente gratis para ustedes, así es que tan solo nos lo ponemos y así más o menos se vería nuestro personajito de lo que sería el juego del calamar. Este gorro está totalmente gratis en un paquete que se consigue, así es que se los voy a dejar en la descripción para que consigan el paquete y consigan este gorro. Así es que bueno, ahora tan solo falta una cosa, y es ponerle lo que sería la texture que descargamos al principio de este video para que se vea más realista. Así es que bueno, ahora aquí tan solo lo que vamos a hacer es ir a lo que sería crear, que está al lado de tienda de avatares y Robux. Y al momento que le den clic a donde dice crear, si les aparece esta página, tranquilos, es normal, es la primera vez que vienen en esta página de crear. Aquí tan solo lo que tienen que hacer es donde dice gestionar mis experiencias, le tienen que dar clic, está abajo de empezar a crear y los mandará a lo que sería la siguiente página. Y pues los mandará a lo que sería esta página, así es que bueno, aquí tan solo en esta página vamos a ir a lo que sería la sección que dice T-shirt, que está abajo de shirt y arriba de pantalones, le daremos clic y al momento que le hayan dado clic a donde dice T-shirt los mandará a lo que sería esta página. Así es que bueno, aquí están todas las T-shirt que hemos creado a lo largo de estos videos, así es que ahora lo que tenemos que hacer es darle clic a donde dice elegir archivo o seleccionar archivo y se nos abrirá nuestras carpetas de la PC. Así es que aquí tan solo lo que tenemos que hacer es buscar lo que sería la T-shirt que descargamos al principio de este video, que pues yo tengo una carpeta especial que dice T-shirt, pero en su caso está en descargas, así es que tan solo vamos a seleccionar la imagen de Skid Game v Mr. Pato Games y le daremos a lo que sería abrir. Una vez que hayamos abierto lo que sería la imagen, tan solo le vamos a dar al botón verde que dice upload, es que openenglish.com, y se nos empezará a cargar lo que sería la página y nos dirá que
nuestra Teshir fue creada exitosamente. Se nos va a recargar lo que sería la página y aquí tendríamos listo lo que sería nuestra Teshir lista para usarse. Así es que bueno, volvemos al editor de avatares. Y pues bueno, ya cuando hayan subido lo que sería la Teshir y ya lo tengamos lista, ahora lo que vamos a hacer es ir a lo que sería ropa y aquí en ropa vamos a ir a lo que sería camisetas. Una vez aquí en camisetas, aquí tan solo vamos a buscar la imagen que acabamos de subir, así es que tan solo nos la seleccionamos y ya estaría listo nuestra guardia de lo que sería el juego del calamar. Así es que de verdad espero que les haya gustado. El simbolito en la cara de lo que sería cuadrado, círculo y triángulo no lo podemos poner, ya que eso puede costar Robux y pues obviamente este es un avatar totalmente gratis. Si ustedes quieren ponerle los simbolitos en la cara pueden ponérselos con Robux, pero sinceramente no encontré lo que sería una máscara gratis que pues tenga esos símbolos y se nos vea genial, así es que pues es lo único que puedo hacer. Así es que de verdad espero que les haya gustado muchísimo este avatar y si es así pues no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos, que la verdad me apoyarían bastante y también me apoyarían bastante siguiéndome en mis redes sociales, que se los dejo en la descripción. Así es que bueno, nos vemos en el próximo videito. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta acá y nos vemos en el próximo avatar totalmente gratis. Nos vemos, muchísimas gracias por todo el apoyo, los quiero bastante.